verdad es que qué emoción poder analizar en esta buenísima compañía los artículos timeless de Muso, porque cuando uno va leyendo estos artículos, tiene el desasosiego de que muchas cosas no han cambiado, pero al mismo tiempo admira uno cómo él veía el mundo y podía traducir el mundo para que lo entendiéramos la gente de a pie de una forma muy agradable, que era algo característico de lo que Musso escribía y de las referencias que daba. Ese acercamiento real a la gente. Yo elegí 6 artículos que me llamaron la atención. Y no sé si a ustedes les van a llamar la atención, pero se los voy a mencionar nomás porque, por contárselos y compartirlo. El primero es el que se llama el Protocolo de San José, porque aborda un tema que está como caliente ahora con el tema de los aranceles y la política comercial de Donald Trump. Cuando yo estudiaba en Maryland, una vez llegó un representante de un think tank importante de Washington a hablarnos a la universidad y mis colegas africanos se pusieron muy ofuscados cuando él habló de los tratados de libre comercio. En aquel tiempo estaba en discusión el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y se visualizaba que eso era muy importante y era el tema, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y entonces yo regresé de Maryland con el tema de los tratados de libre comercio, escribí algunos editoriales y columnas defendiendo los tratados de libre comercio porque los socialistas se oponían a ellos y los africanos se habían opuesto a ellos. Y entonces Musso me llamó y con su voz característica y su modo peculiar me dijo: deja de estar escribiendo de eso. Porque los tratados de libre comercio traen proteccionismo, traen privilegios y traen barreras no arancelarias. En realidad no son tratados de libre comercio, son tratados de regulación de comercio. Yo realmente por el hecho de llevarle la contra a los socialistas y a los africanos, pues me había entusiasmado mucho con el tema y no lo había analizado a fondo, así que después se comprobó que era muy cierto lo que Manuel Ayau había advertido. Los tratados eran un caballo de Troya que traía proteccionismo, barreras no arancelarias y privilegios. En fin, me llamó la atención ese artículo que se llama el Protocolo de San José. Luego me llamó la atención el alto costo de la vida, la moneda y los aranceles, porque tiene un poema. Y eso también era muy Musso, muy Manuel Ayau. Contar historias de formas diferentes, de forma que fuera atractivo para el público que lo leía. Y entonces esa columna que se llama El alto costo de la vida, la moneda y los aranceles, comienza con un poemita que se llama La devaluación del banano, donde Musso empieza, como se empiezan los cuentos en Guatemala: han de estar y estarán que había una vez un país donde bananos sembraban para mandarnos por ahí. No se los voy a leer ahora todo, pero se los recomiendo y si lo quieren leer, pues la verdad es que vale leerlo. El otro que elegí para proponer para la discusión es Medicina Maravillosa. También lo elegí no solo por su contenido, que habla sobre el mercantilismo, sino porque también es un estilo muy característico de Musso, que era el de caricaturizar y utilizar el sentido común, el sentido del humor, para explicar algo complejo. Y en este caso lo que aborda es el control estatal sobre el mercado de marcapasos. El siguiente artículo se llama Pobres los pobres. Y en este artículo él sostiene que las ideas mercantilistas están vivitas y coleando. Y si estaban vivitas y coleando en 1970, cuando él escribió este artículo, están todavía aquí presentes entre nosotros. Las ideas mercantilistas nunca nos han abandonado. El siguiente aborda un tema completamente diferente, que es el de la democracia RIP. La democracia descanse en paz. En este artículo, él argumenta que la democracia prioriza el futuro inmediato sobre el largo plazo.
una advertencia que no solo los guatemaltecos, sino todo el mundo debería tomar en cuenta, algo que olvidamos. Eh, Muy bien advertido y argumentado por Manuel Ayala. Finalmente, otro tema que yo creo que es de actualidad, que es de mucho valor, es el de la intolerancia es causa de la violencia. En este artículo, Manuel Ayau critica la hipocresía de los intelectuales que defienden la paz, el pluralismo y la libertad, pero actúan egoístamente, dice él, al apoyar políticas que las restringen, como el intervencionismo estatal. El intervencionismo estatal definitivamente no abona a la paz, el pluralismo y la libertad. Esos son los artículos que yo quería proponerles para discutir, conversar, pero por supuesto que si ustedes tienen una mejor idea, qué mejor. Así que queda abierto el micrófono para la participación de ustedes. Gracias, Luisfi. Yo tal vez uno que me llamó la atención, el otro que me llamó la atención a mí, aparte de estos que tú has propuesto, es el que habla de Carter y yo cuando hace referencia a los derechos humanos y los derechos de los humanos. Ese me llamó mucho la atención porque es recuperar esa narrativa del tema de los derechos humanos que ha sido administrada y gestionada de una manera muy sesgada, ¿verdad? Así es que ese me llamó la atención. Pero el de la intolerancia es causa de violencia, para quienes estuvieron más cerca de Muso, yo tengo esta curiosidad. En la página 71, en el segundo párrafo, habla al final de la intolerancia no siempre ocurre por intenciones perversas o por maldad. Quizá es más frecuente en personas de buena voluntad. Históricamente, el fanatismo religioso de personas bondadosas ha sido flagrante ejemplo de intolerancia y destrucción de la libertad. Entonces yo cuando leí ese párrafo me sembró la inquietud de cómo era la relación que tenía Muso con las ideas religiosas. Eso me dio curiosidad para los que estuvieron más de cerca de él, porque pues alerta aquí sobre el fanatismo religioso, ¿verdad? Me llamó la atención en todos los artículos que hemos ido revisando, no había aparecido ese tema. Eso me llamó mucho mi atención. Bueno, no sé si han leído alguna anécdota al respecto o algún artículo que hayan leído al respecto. Pues buenas tardes a todos. Mucho gusto, ¿se escucha? Sí, Fernando. Pues no puedo estar en la primera sesión, pero la idea es ponerme al día y entre las lecturas eh, de los señaladas para hoy, no pasaba de primero de la sensación de panorama de permanencia de los problemas conceptuales que está planteando el libro, porque son columnas que trasladaban pues, ideas de forma sencilla a la población, pero pareciera que actualmente falta una voz similar o varias que llamen la atención em, al público lector, que al decir público lector se ha perdido también la tradición de leer como antes, ¿no? O sea, prefiero que antes las personas leían 3 medios de prensa, 4 medios de prensa, todos los medios de prensa que circulaban. Con la saturación que hay de redes sociales hoy día, pues lo que se leen son tweets o titulares. Ya no se entra a profundidad de qué quiere decir esta columnista, cuál es su background. Sin embargo, en la década de los 70, todavía de la década de los 2000, todavía se acostumbraba a respetar al columnista aunque tuviera ideas antagónicas, porque se sabía que había un, un esfuerzo didáctico de dedicarse a comprender mejor ideas complejas y explicarlas de forma clara. Y pues viendo que lo de la década de los 70 mucho tiene que ver con la regulación, con el control de temas económicos y pues mi formación es jurídica y no me deja de llamar la atención el tema de cómo se advierte
que el exceso de regulación, de control estatal, acarrea mucho tipo de problemas, pero a la vez, desde nuestra profesión jurídica, se hace un culto a lo que se llama el debido proceso y tenemos códigos hiperregulados, códigos de procedimientos, tanto en materia civil como en penal, criterios jurisprudenciales, no dejan de incrementarse los acervos. Y hay un culto al debido proceso y no nos ponemos a pensar qué acarrea ese culto, o sea, qué tipo de distorsión está generando en la averiguación de la verdad, que es lo que, por lo menos en el proceso penal, más se busca. Y es llevar al plano jurídico el planteamiento económico que hace Manuel Ayabo en sus columnas respecto a la década de los 70, pero es lo mismo, al final es, pues los temas económicos son vida humana cotidianamente. Si los precios suben, si los precios bajan, pues el sistema de justicia igual. El sistema de justicia, o sea, que más intervenido que el sistema de justicia y vamos a que cuando hablamos de estos controles de precios o vemos los temas cotidianos hoy, aranceles y todo este tema que está de moda actualmente, pues pasa lo mismo con, tenemos una evidente crisis de racionalidad eh, que tiene que pasar por una base conceptual para poder ser comprendido mejor el tema económico. No dejaba de llamar la atención de decir, bueno, como que necesito revisar mi libro de proceso económico otra vez, darle una refrescada después de tanto tiempo, por lo menos para estar al día a nivel conceptual. Y se sentía de manera de necesidad revisar otra vez algunos cursos de la universidad que no es lo que se ejerce todos los días, pero sí servían de una base para saber en dónde estábamos parados. Gracias. Gracias, Fernando. Tenemos dos temas. Tenemos el tema que propuso Lourdes, sobre el tema de la religión, y tenemos el tema de Fernando, que es lo que él llamó, con respecto al debido proceso, una hiperadoración del debido proceso. Por alguien quiere abordarlo, pero Claudia levantó la mano. Vamos a ver qué nos cuentas, Claudia. Sí, regresando al tema religioso, es que, a ver, yo no leí ningún artículo al respecto, pero tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces, yo no creo que nunca su posición religiosa no era algo que yo escuché que hablara demasiado. Sin embargo, no sé, para los que no sepan, él tiene una hija que es monja y una nieta. Eh, Creo que era una familia, creo que Musso lo que no le gustaba eran los extremos. Cuando él pone acá fanatismo, sí se está refiriendo a lo que la palabra dice, ser fanatismo. Racional, digamos. Perder la racionalidad. Exactamente, porque ahí podemos poner millones de ejemplos que todos sabemos, las escuelas indias en Estados Unidos, en Canadá, hay enormes ejemplos en todas las religiones que no nos alcanzaría el día para verlo, pero creo que dentro de lo que yo pude observar, es que le está poniendo fanatismo. Ahora, si tu duda es si era religioso o no, no lo sé. Pero creo que más que todo es su posición ante el fanatismo, lo que La alerta. sí, y con respecto a el tema del culto al debido proceso y la situación económica, me tengo que poner como economista. Yo creo que cuando nosotros empezamos hoy en el mundo a buscar dónde están los principios y los valores de la libertad actualmente que nosotros creemos, nos toca ir tal vez al sudeste asiático y podemos contar, no sé ni por dónde, porque lo que está pasando ahorita, independientemente cuál sea el driver de la situación actual, pues yo creo que como creyentes en lo que creemos de libre mercado, de la libertad individual, pues a mí por lo menos me choca. Todo el mundo aquí nos tendríamos que meter a un tema de política, que no creo yo que es el objeto de esto, pero sí creo que toda la vida mucho estuvo muy claro de los efectos de las barreras arancelarias y no arancelarias.
Me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi tesis sobre sobre Chile y las políticas de ajuste estructural que habían hecho los Chicago Boys. Hice mi tesis sobre eso. Y entonces estábamos sentados en Amatitlán y entonces aquí había mucho énfasis en que a la hora de abrir el comercio, un país bilateralmente lo hiciera de forma, o sea, de forma unilateral. O sea, Chile viene y se abre y ahí vemos cómo nos va, ¿verdad? Y a mí me pareció un poco fuerte, sobre todo que yo hice mi maestría en la Católica de Chile, entonces yo decía como, a ver, es un poco fuerte y se lo pregunté. Y se lo pregunté. Le dije, mire, doctor, ¿usted cree que a la hora de partir, yo sé, doctor, mentirnos, a la hora de una apertura comercial, porque yo estoy estudiando Chile y ellos lo hicieron paulatinamente, por sectores. Y nunca se me va a olvidar lo que me contestó. Y me dijo así, me llamó la atención, porque era la primera vez que yo escuchaba a alguien que dijera, sí, pues, por eso se llama programa de ajuste estructural, porque si no, tenés que darle tiempo a que la gente se ajuste. Entonces, no sé qué año habrá sido, creo que era rookie, yo como en el 99, por ahí, rookie. Pero sí le puse mucha atención en los años que vienen y creo que a veces podemos tomar las cosas de una forma demasiado literal. Así que yo espero que cualquiera que sean los motivos que tiene el señor Trump para estar haciendo lo que esté haciendo, sea a corto plazo. Lo cierto es que en el tema de la intolerancia, Musso era tolerante y hacía todos los esfuerzos necesarios y posibles por algo que a mí me cuesta mucho, y es suponer que los demás están actuando de buena fe y suponer que las diferencias de criterios de asuntos complejos, decía él, son consecuencia de que los asuntos son complejos y de malentendidos, no de mala fe. Exactamente. Y entonces era una de sus virtudes poder suponer eso y entonces explicar en función de no estamos peleando, estamos tratando de descubrir algo en común o una verdad. Persuadir, decían. Persuadir podría ser una palabra muy muciana, diría uno. Persuadir, gracias Lourdes, ciertamente. En cuanto al culto del debido proceso, me voy a atrever a sugerir un par de recursos. El primero es Los fundamentos praxeológicos del derecho, por Ricardo Rojas. No estoy seguro si el libro se llama así, pero si uno googlea Ricardo Rojas, Praxeología del Derecho, seguro que lo lleva a ese libro que deberíamos leer más aquí en este ambiente. Y el otro recurso que quiero sugerir son una serie de conferencias que están en New Media que dictó Enrique Gersi. Son, no me acuerdo si 2 o 3 conferencias que arrojan luz sobre este tema, y pienso que no las aprovechamos suficiente aquí en La Mano. Por eso me tomo la libertad de sugerirlos. ¿Alguien quiere abordar algún otro tema? Yoli, por favor. Voy a tomar un poquito de lo que concluyó Claudia. Con relación a la parte cristiana, lo único que puedo recordar es su libro El proceso económico, que él ponía, hacía mención a párrafos que están en la Biblia y hay a lo largo del libro, ¿verdad? No sé más de él en ese sentido, pero sí siempre me ha llamado la atención que en cada capítulo hay algún mensaje. Entonces, ese sería lo que puedo aportar. Y luego, pues, lo de su hija y su nieta, que no lo sabía, ¿verdad? Él apoyó a su hija para que su hija pues, tomara la vocación que tomó, así que seguramente, pues, algo había ahí.
¿verdad? Ahora, con relación a la parte económica, no, claro, no lo dije cabal, voy a mencionar porque no lo digo, pero sí, siempre se va muy preocupado por el intercambio. Y lo dice en su librito, un juego de los cero, no es un intercambio entre países, sino entre personas, ¿verdad? Que lo afirma varias veces. Y si dan cuenta los artículos que nos tocó leer hoy, los primeros 3 o 4, se refieren al intercambio, ¿verdad? Y muy de actualidad para lo que está haciendo Trump ahorita, ¿verdad? A mí me gustó cómo trató de terminar cada capítulo con bullets, como que dice, esto es lo más importante, ¿verdad? Solo cuando él dice en el protocolo de San José que mencionó Luis, dice cuáles son los efectos de eliminar el protocolo de San José, serían los siguientes. Esto creo que quisiéramos que lo leyeran ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Para que sepan lo que va a pasar. Lo que están dejando de tener. Dice aumento de ingreso fiscal. Y voy a leer porque son tan importantes. Baja de los precios de productos de consumo importados. Eso presionaría desde la competencia con productos locales hacia una baja de los precios de estos últimos. Baja el costo de materias primas importadas, reduciendo así los costos internos y por lo tanto creando la oportunidad de bajar los precios internos. Con la disminución de los costos internos, la industria local tendrá una base más firme para competir en los mercados mundiales, contribuyendo así a mejorar también nuestras exportaciones. Disminuye la presión para revaluar el quetzal, que ciertamente existe, por cierto, esta se agravará si no nos gastamos los ingresos ociosos con que cuenta el país. Así que, y lo volví a repetir en otro artículo, casi los mismos, ¿verdad? El está dando bullets, que es lo más importante, de que no sigamos con aranceles. Automotrices, que le dan ganas de Sí. eso, hacer un... Sí, fue idea. Esa hubiera sido tuitero, ¿verdad? Bueno, hay que participar en redes sociales. Yo creo que todos deberíamos participar más activamente en redes sociales en función de curadores de buenas ideas, pero también en función de diseminadores de este tipo no para ponerse a pelear, ni bajar el canasto, ni revolcarse en el lodo, pero sí para contribuir a enriquecer con calidad la discusión que se tiene en redes sociales. Y ese es el punto, Luis, la calidad, porque lo que está sucediendo ahorita es un problema bien complejo, técnico. Entonces vas a escuchar a mucha gente que está hablando desde lo técnico y tú sabes que bueno, yo soy economista, pero es complejo explicar el balance de la cuenta corriente, el que no sé cuánto, el efecto va a ser, que se va a dar, todo eso. Entonces la gente, tenemos esa avalancha, que hay muy buenas, por cierto, discusiones en redes y todo, pero tenemos la gran avalancha de lo que están hablando tonterías. Entonces, el tema es que dependiendo también, porque todas las políticas públicas y económicas dependen de una ideología, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Entonces, depende de donde sea, tú puedes tener la mejor de las intenciones, estar muy preparado para opinar y vas a tener tu sesgo ideológico, lo que sea, pero estás teniendo una discusión de calidad. Pero a mí lo que me reenvía gente muy pensante son tonteras de TikTok, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le entras literalmente cómo competís con la atención de la gente que prefiere oír a alguien que salen con data inventadísima, por supuesto, pero te lo está mandando gente de una calidad que tú decís, espera, o sea, como mi pregunta, o tal vez no es pregunta, pero lo que pongo en la mesa es que es sumamente difícil en esta área de la hiperconectividad y la mentira y los hiperredes, y verán que estamos todo el tiempo escuchando fake things, pero como se ven bien y ponen gráfica y esto y el fulano y tal, puchica, yo creo que tendría que ser full time job, estar ahí. Yo en mi caso, pues
tengo mi causa y tengo mi columna, igual que tú, y yo le doy ahí a lo que puedo. Pero sí es, o sea, creo que hoy, a pesar de que tenemos mucho más medios de difusión, también tenemos un reto mayor con tanta desinformación. Hay un meme que dice que antes creíamos que el problema era la falta de información y ahora el problema es que sobra de información. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver, perdón que bueno, soy platicador, pues, que hay uno que me mandaron en un chat de máster de una universidad, pues, ¿verdad? Una comparación sobre la cantidad de empresas que se han creado en Estados Unidos en los últimos no sé cuántos, creo que siglos, lo que sea. Y entonces venía mapeado entre las que eran de tech y startups, ¿verdad? Y el señor así muy serio, y una de Europa como de este tamaño, ¿verdad? Entonces decía que una de las cosas es que en Europa ya no hay libertad para crear empresas, y no existen millonarios y no sé qué y no sé cuánto. Obvio, es mucho más difícil y mucho más caro y mucho más engorroso y mucho más hacer una empresa en Europa. Eso todo el mundo lo sabemos. Pero afirmar que no hay millonarios, hay que ir a preguntarle al dueño de Zara, al de L'Oreal, ¿verdad? Entonces, dice que solo un francés. Entonces te pones, ¿verdad? Entonces, si la balanza comercial de la cuenta corriente de Estados Unidos está en déficit porque están importando un montón de cosas de Europa, ¿no crees? O sea, ahora, yo entiendo el punto, que tal vez startups y tecnología, y no hay besos, no hay un de Facebook en Europa, porque la tendencia va a ser cada vez peor. Pero te ventas unas afirmaciones tan, no sé, tan ridículas, que digo, Dios, o sea, de verdad. Bueno, está ahí. Bueno, pues No, buenísimo, gracias por la conversación. Tenemos aquí a André que tiene la mano levantada y también a Freddy que tiene la mano levantada en pantalla. Claro, entonces hay un artículo que siento que conecta bastante bien todas las ideas que hemos hablado hasta ahorita, que es el de las fallas del capitalismo. Pues una un poquito extraña la conexión. ¿En qué página estás? Creo que sí, la vez pasada, puede ser, pero no importa, 56. ¿tenemos algún chat para que nos manden esas referencias del club de lectura o no? Imagina 55 veces. Muy agradecido. Ok, en él expone que existen ciertas contradicciones de que se dice que ciertos fenómenos que suceden son culpa del capitalismo, pero no ha existido ese libre mercado desde hace décadas, entonces no se le puede adjudicar que es culpa del capitalismo. Y yo lo conecto con que, pues obviamente yo no conozco mucho, como podrán ver, pero sí se puede entender que no lo hace desde una perspectiva de son unos mentirosos, sino desde una genuina confusión de no comprender la conexión necesaria que hay entre la libertad individual y la democracia y todas las libertades económicas, y que no se puede hablar de libertad individual sin conectarlas, sin tenerlas en conjunto. Entonces, de que en general el problema que sucede es por una falta de comprensión y no por una maldad de que yo quiero manipularlo, sino porque genuinamente no se comprende esa conexión, y que no hacerlo es como defender la esclavitud, que lo mencionaba en otro artículo. Entonces, existe la labor importante de comunicar estas ideas de la forma más clara y más sencilla y con congruencia lógica, y que no sea que luego desde la perspectiva como muy técnica, que usted lo mencionaba, que luego sí, es que está en Estados Unidos la balanza comercial, pero no entienden verdaderamente cuáles son las implicaciones de eso y por qué es inteligente, por qué es tonto, por qué esto, por qué lo otro. Es necesario comunicar más bien el razonamiento lógico claro de por qué una cosa necesariamente lleva a la otra. Pero tú crees que ponernos de etiqueta que sea tonto, bueno o malo, ustedes, yo porque ya soy niñita, pues, pero ustedes les llegaría más la información, o simple y sencillamente haciendo un análisis de causa y efecto? Creo que necesariamente llega más lejos cuando se habla, cuando se polariza y cuando se dice buenos malos y se hace esa demagogia, pero que lo mejor es evitarlo. Lo mejor para hacer una buena comunicación es de verdad transmitir la causa-efecto, y miren, si ven un fallo en mi lógica, díganlo. O sea, yo estoy buscando la verdad.
Interesante. llega menos lejos, se comunica menos. Ahora vemos en redes sociales que lo que más se comunica es precisamente la polarización, porque vende, porque es más emotiva, porque sí, esos son el problema, no, yo no soy el problema. Genera más interacción, genera más comentarios, genera más todo. Entonces, si bien es más fácil expandirse de ese lado, creo que incluso hay ciertos promotores del liberalismo que se van de ese lado. Me parece una elección equivocada. Me parece que va en contra de los propios ideales que es el liberalismo. Interesante, gracias. Sí, es Y importante siempre- aprender a conversar civilizadamente. Pero siempre tengo ese problema, no somos sexys. Entonces, Iba a decir algo, pero sigue como siempre. Nuestro discurso no es el más bonito, entonces no. bueno, es que depende de quién es el comunicador, pero Eso sí. el doctor Abel tiene la mano levantada. Por favor, Freddy. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cuando se habla de valores o de principios, se habla de reglas del juego, de una forma de convivir. Lo bueno de tener en común los valores y los principios es que sin tener que recurrir a un punto cero y empezar en cada relación, ya sea de grupo o individual, con lo más mínimo para la convivencia. El problema es precisamente la violación de esos valores y esos principios. Y lo veo mucho en colegas, como por ejemplo en un intercambio que tuvimos por chat con un grupo donde yo mencionaba que lo que argumentaba la mayoría de ellos, supuestamente libertarios, no tenía nada que ver ni con los principios de la escuela austriaca, ni con las bases que nos dejó muy claramente escritas magistralmente Mises, o como lo enseñó el doctor Ayau de una forma tan especial. Y entonces me contestaron, es que no ser tan radical en el liberalismo es igual que ser radical en el socialismo. Entonces viene la flexibilización de esos valores y de esos principios, en donde yo sí me identifico con ellos para ser llamado de cierta forma en un grupo determinado o para ser aceptado de alguna forma en un grupo determinado, pero me reservo el derecho de modificar esas reglas a mi conveniencia. Y eso ha permitido que el mercantilismo, por ejemplo, aborte el pensamiento correcto del capitalismo en la mayoría de la gente. Yo admiro mucho del doctor Ayau la claridad en la expresión de los conceptos y la forma como lo enseñó siempre. Lo que no puedo yo entender es que se acojan con falta de valor, porque ¿por qué no se califican a sí mismos como lo que son? Entonces se cobijan en el capitalismo, en la libertad, pero se quieren mantener en el mercantilismo o en sus propias conveniencias y privilegios. Eso es grave. Con respecto a lo que estaban hablando hace un rato, en realidad, tonteras siempre se han escrito. En los medios tradicionales, cuando no existían las redes, también se escribían tonteras, y muchas. Claro, el crecimiento de la tontera es proporcional al crecimiento de los medios de comunicación y a los medios de transmisión de información. Como no somos capaces de determinar colectivamente cuál es la verdad, porque eso no existe, tiene que ser una evaluación individual, lo peor que podemos hacer es limitar esa libertad de expresión. Y yo no sé si por mi edad o por la experiencia que he tenido últimamente en mi vida, pero yo nunca he experimentado una época en donde sea tan restringida la libertad de expresión. Mediante medios muy sofisticados, ¿ya? Tal vez ya no lo van a traer a uno a la casa y se lo llevan y lo desaparecen, pero sí hay maneras de desaparecer a la gente. La famosa cancelación que se puso de moda, cómo socialmente se margina a las personas, cómo se les bloquea. Incluso en cuestión de redes sociales, se tiene uno que cuidar mucho porque resulta que ahora piden las contraseñas en ciertas
circunstancias para ver qué es lo que uno piensa, porque se supone que donde estamos mejor retratados es en lo que decimos en las redes sociales y quieren saber todo lo que pensamos sobre todo lo que les interesa a esos, a quienes están buscando información sobre nosotros. Este es verdaderamente un acoso. Limitar la expresión simplemente persigue callar, punto. Porque entonces lo que ocurre es que como la expresión está limitada y la determinación de qué expresión es correcta y cuál no corresponde a un grupo de poder de cualquier tipo, entonces realmente lo que están haciendo es una censura. Y esa censura nos involucra a todos. No nos atrevemos, tal vez no nos van a matar, pero nos pueden arruinar la vida, ¿verdad? Entonces, realmente es una época muy crítica. La historia está blindada en algunos aspectos. Hay temas que no se pueden revisar científicamente. Estudiar la historia es un problema porque hay temas que no se pueden revisar, porque entonces cae uno en el precipicio de los cancelados. Tampoco se pueden romper ciertos dogmas que hay que creer, establecidos no sé por quién, pero que no se pueden cuestionar. Y el tema de lo religioso, pues miren, el Muso era ortodoxo y está sepultado en una cripta del monasterio ortodoxo de Matitlán, pero era un hombre que mantenía la fe a nivel privado, personal, que es como debe ser. Pero resulta que proyectamos nuestra fe a las comunidades y a los grupos donde convivimos y queremos que esa gente responda a lo que nosotros creemos. Y por eso es que juzgamos a las demás personas. Y lo terrible de eso es cuando los regímenes políticos se vinculan con las religiones. Cada vez hay más estados vinculados con un sistema religioso. De varias religiones, no solo los musulmanes, de varias religiones. Cristianas, judías, musulmanas. Y lo que pasa es lo que siempre pasa. Cuando no hay separación entre la iglesia y el Estado, y hay una mayoría de una fe o de una religión determinada, se establece una tiranía de la mayoría, en donde inevitablemente se violan los derechos de esas minorías. Todo eso va en contra de un pensamiento liberal clásico, de un pensamiento como el que supuestamente todos compartimos. Pero excusamos la violación de esos principios en un montón de situaciones y nos vuelve más permisivos con esas violaciones por razones de índole temporal, no trascendental, temporal y política. Ojalá pudiéramos de veras sentarnos a estudiar con honestidad intelectual cuáles son los pensamientos que no estamos dispuestos a hacer desaparecer o a permitir que desaparezcan. Y poder tener por lo menos un punto nodal, un punto toral a partir del cual todos convivamos, aunque tengamos diferencias pequeñas. Pero nos separamos porque hemos revestido ese punto nodal con una serie de cosas que no son importantes, sino que son temporales y no trascendentales, y eso nos separa y nos separa cada vez más. Por eso es que no se ve cómo es posible que de aquí a, por lo menos a un mediano plazo, el pensamiento liberal de alguna manera vaya a impactar en las decisiones políticas de este país. Solamente. Muchas gracias, Freddy. Gustavo tiene la mano levantada en pantalla, por favor. Muchas gracias, Luis. Realmente, pues con esta misma idea que nos estaba compartiendo el doctor Freddy, a mí sí me gustaría denotar el tema de las reglas del juego y fue justamente la primera apreciación que él hizo. Y hay que tener la claridad de que al momento de vivir en una sociedad se definen ciertas reglas. ¿Quién propone las reglas? ¿Para qué beneficios son las reglas? ¿Qué impacto van a tener esas reglas? Y yo creo de que hay que tener la percepción si estas reglas les va a impactar a todos por igual o solo para un grupo de personas.
si estas reglas se van a ver beneficiados un grupo en específico o realmente pues para todo en sentido como tal. A mí me gustaría pasar a la década de los 80 precisamente con una publicación de la intolerancia es causa de la violencia y tal vez pueden dirigirse a la página 74. Justamente el párrafo que está después de los tres asteriscos. Y voy a leer prácticamente las primeras líneas, ¿no? No hay que temer el cambio hacia la libertad. Y es que realmente vemos un grupo de personas que se acomodan, que tienen justamente ese temor de los cambios. Y aquí realmente es una intención de poder atrevernos a manifestar nuestras ideas y empezar realmente a concebir el bien de la sociedad. La gente talentosa del país también podría vivir con otras reglas del juego. Y es que tiene mucho sentido esto. A veces creo que nos acobijamos en lo que ya está impuesto y le tenemos miedo a hacer algunos cambios. Y bueno, pues creo que esa sería la percepción de lo que yo quería comentar. Muchas gracias, Gustavo. Fred, veo una mano levantada. ¿Es porque querías otro turno o solo? Y me quedé parado con Ok, solo era para no dejarte pasar. Bueno, gracias. Se mencionó al principio, Lourdes mencionó al principio el tema de los derechos humanos. Yo quería proponer que regresemos a él porque es otro de los temas que no pierden vigencia y siempre hay discusión. Y a mí lo que me llama la atención es el fenómeno de que los derechos humanos son fundamentales para la cooperación social y por lo tanto el respeto a los derechos individuales es fundamental para la prosperidad. Pero de alguna manera en las narrativas generales, derechos humanos se convirtió en, o muchas personas percibieron que el concepto de derechos humanos se convirtió en una forma de defensa al delincuente. Y estaba pensando en el tema del debido proceso y la presunción de inocencia, por ejemplo. Muchas personas piensan que la presunción de inocencia es una forma de defender al delincuente. Y es algo que se discute, ya que estamos en redes, pues algo que se discute en redes. Y no sé si ustedes tienen alguna perspectiva al respecto. Adelante, Fernando. Tu micrófono, por favor. Comenzando por matizar algunas cuestiones para evitar equívocos. Normalmente, como se puso sobre la mesa el tema de que sirven para defender al delincuente, y es que hay que tener mucha cautela en temas cuando se habla de delincuencia o de delincuente, porque cuando se tiene un proceso penal, que es donde utilizaríamos esa terminología, no se investiga a una persona para determinar si es delincuente o no, sino se investiga si en cierta fecha ocurrió un hecho y si ese hecho puede o no revestir las características de un posible delito y si una persona participó en él o no. Y podríamos seguir escalando esa situación, pero desde el momento en que tenemos una fecha precisa, un lugar específico, un hecho específico, ya no da el proceso para hacer una investigación prospectiva y decir, bueno, vamos a revisarle la persona sobre toda su vida, sino solo estamos investigando un posible hecho. A partir de ese punto es que sí existe, digamos, un discurso a nivel, digámoslo, a nivel de lenguaje coloquial, a nivel de calle, sobre lo que se mencionaba, ¿no? Fue muy discusión del año 2000, 2002, 2005, de decir es que los derechos humanos protegen al delincuente y más allá de eso, tenía que ver con que había un ente en Guatemala que incluso utilizaba ese nombre y la persona que lo dirigía al parecer usaba ese banderín de eh, presentar impugnaciones a favor de
ciertos grupos que tenían mala prensa. Entonces, digamos, se genera una idea de cómo va a ser que los liberaran si son culpables. Y el tema era si en ese momento en que se toma la decisión judicial que generaba noticia, tenían aptitud para materialmente poder llegar a evaluar todas estas circunstancias sobre si la persona participó, si el hecho ocurrió. Muchas veces son decisiones muy preliminares cuando generan noticia y generan sensación, pero sí generan opinión pública. Entonces, para efectos de, claro, cualquiera dirá en esta materia que debido proceso y derecho, ¿qué más derecho humano que el debido proceso? Yo no estoy en contra del debido proceso, pero sí en contra de un hiperculto a una hiperregulación que nunca concluye y que sigue avanzando con, em, digamos, se supone que eh, se priva el principio de legalidad, que tiene que estar todo explícitamente tratado, explícitamente publicado, vigente en la ley, para que sea aplicable por un juez a nivel de procedimiento. Estamos hablando solo de las reglas que rigen el arbitrar del procedimiento, no la decisión de fondo. Y son esas reglas de no soltarse las trancas las que uno diría deben ser, ¿qué más reglas claras y estables que las del debido proceso? Cuando se habla de reglas claras y estables para atraer inversión, ¿qué más claro que esto? Lo que encontramos es un hiperculto a la legalidad, donde ya vamos mucho más allá, hay una eh, hiper innovación de supuestos criterios, pero uno dice, no, pero es que la ley es la misma. Sí, pero la están interpretando a casos concretos, no, pero no podemos tener un abandono de la lógica. O sea, la lógica, pues, hay tratados de lógica que se supone es la labor del juez, del magistrado, es para poder juzgar tiene que tener dos cosas, tres cosas: claridad conceptual, claridad de los hechos y una lógica que le permita llegar a una conclusión adecuada o establecer si puede concluir o no. Y a manera de cerrar este punto, voy a citar a una frase que más o menos viene así, de John Stuart Mill, que establece que el oficio de magistrado, pero también el oficio del comandante militar, del navegante, del médico y del agricultor es meramente juzgar evidencia y actuar de forma acorde con esa evidencia. La lógica, sin embargo, no es lo mismo que el conocimiento. El campo de la lógica coexiste con el campo del conocimiento. La lógica es el juzgador común y el árbitro de cualquier investigación particular. No nos lleva a buscar evidencia, sino a determinar y llegar a conclusiones sobre lo que ya ha sido encontrado. La lógica no inventa, no observa. La lógica no descubre, sino juzga. Y esta es la cuestión que tenemos mucho respecto al debido proceso, que para poder adentrarnos en esa discusión viene el tema de las oportunidades procesales, que ya es un aspecto muy técnico para los que están en ese funcionamiento de abogacía, según o de actividad jurisdiccional o de función de agencias de investigación del Ministerio Público. Dependiendo en qué época nos encontremos, en el proceso estamos sujetos a cierta regulación. Hay principios generales que aplican a todo el proceso, sin embargo, si es una etapa preliminar, una etapa temprana, hay ciertas normas y conforme vamos avanzando, se van colocando filtros. Y estos filtros, pues, nos llevan a sopesar si estamos tomando decisiones con base en sospecha fundada, sobre posibilidad o sobre certeza más allá de toda duda razonable. Y en cuanto a este punto de la certeza más allá de duda razonable, viene el peligro que sí es epistemológico, cualquiera dirá, pero sí es procesalista, porque está hablando de epistemología. Porque cuando hablamos de probabilidad, es donde tenemos que regresar a la lógica y no pensar en una probabilidad cartesiana, sino en una probabilidad lógica. Una probabilidad lógica salía
hoy en redes sociales un jurista colombiano publicando una sentencia del Consejo de Estado de Colombia sobre el estado de ebriedad de unas personas en un hecho de tránsito. Y es una noticia que a cualquiera le puede parecer lógica. El tribunal consideró que las personas sí se encontraban en estado de ebriedad por que un médico los evaluó y el médico es un profesional cualificado para observar a un paciente y concluir el estado en que se encuentra. El médico consideró que tenían todos los signos adecuados para establecer que se encontraban bajo estado de ebriedad y otros signos exteriores sobre la gesticulación, el desempeño físico, la estabilidad al caminar. Y bajo esa norma, bajo ese hecho, el tribunal consideró que sí se pudo establecer en el proceso el estado de ebriedad. La crítica a la decisión de este tribunal colombiano fue que no había un dictamen técnico hecho de forma científica sobre el estado de ebriedad para determinar el grado de alcoholemia que tenían las personas que eran objeto de averiguación. Y aquí viene el tema, era preliminar. O sea, el médico que los atiende en la emergencia del hospital determina, viene en estado de ebriedad. No necesita mayor cuestión, digamos, cientificista, el tema de establecer si se da o no ese hecho y las consecuencias legales, que aquí ya, teniendo claridad en cuanto al hecho de la ebriedad, el tribunal puede aplicar las normas específicas que en este caso regula el Estado colombiano. Perdón, Fernando, te voy a interrumpir porque ya nos quedan solo 25 minutos y hay algunas otras manos levantadas. Y De acuerdo. me gustaría que más personas pudieran participar. ¿Terminas ahí? Sí, termino. Ok, muchas gracias. José tiene la mano levantada, porfa. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy de Perú y quería decirle algunas cosas con relación a las dos sesiones que hemos tenido. Primero, yo no conocía a Manuel Ayao hasta el año pasado, cuando me interesé, llegué a conocer de la universidad. Y una de las cosas que primero hice fue tratar de buscar videos en YouTube y escuché varias de sus cápsulas, ¿no? Desde por qué razón él decidió la formación de la universidad, cómo en algún momento incluso recibió alguna propuesta de crear un diario y él manifiesta las razones por las cuales no le parecía conveniente. Eh, y una de las cosas que en los diferentes artículos que ha escrito y de los que hemos leído hasta ahora, es el énfasis que él le da al conocimiento, a la necesidad de estar preparados. Y creo que también eso tiene relación directa con el deseo de formar la universidad en un principio, pero los artículos confirman esa necesidad. Eh, otro de los puntos que me pareció importante es en un artículo de ellos que dice el dilema de la derecha, ¿no? Y nos plantea un desafío a todos, ¿no? Si creemos en estas ideas, ¿cómo podemos pasar de solamente conversarlas a la acción, ¿no? Cada uno seguramente en el campo en el que mejor se desenvuelve, algunos como comunicadores y en otras facetas, pero creo que el otro día veía un video de Rand Paul, el líder del movimiento libertario, y que en ese momento él dice, con solamente conquistar la mente de una persona y convencerlo de estas ideas y que él se dé cuenta de la verdad, creo que ya mi misión ha terminado, ¿no? Y muchas veces cuando conversamos de esas ideas estamos mirando al frente como si nosotros esperáramos o tuviéramos la idea de que solos van a convertirse si es que nosotros no tomamos la acción. Y finalmente, para terminar, quería manifestar que los artículos de este libro, de este compendio que han hecho, lo único que para mí hacen es reforzar la idea de que él fue un pionero, ¿no? En muchas áreas. Y en la forma como él trata de difundir las ideas del liberalismo y sobre todo el enfoque económico. Hay solo una parte que creo que yo tengo
algo que me impactó porque escuché hace poco un video, ¿por qué perdemos los liberales? Eh, y esta conferencia la estaba dando Axel Kaiser, pero en una parte interviene Miguel Ancho Bastos. Y él habla mucho de que el relato mató al dato. Y entonces lo que yo veo es que muchos de los artículos, es cierto, para nosotros que estamos envueltos en estas ideas y que comprendemos, son fáciles de leer, pero no estamos seguros si para otros es fácil de leer. ¿Y por qué? Porque el enfoque es muy económico. Estamos centrados en la economía y entonces eso sí me llamó la atención a pesar de que en algún momento dado se mencionó que habían un par de poemas en algunos de ellos, incluso una carta y la forma como él escribía, pero sin embargo aún así el enfoque es muy económico y pues me quedó sonando lo de Miguel Ancho Bastos de que decía, es que los socialistas nos ganan porque no solamente es economía el mundo, hay otras disciplinas, ¿no? Y alguien mencionó al profesor Ricardo Manuel Rojas, que hizo un intento de adaptar la novela de La rebelión de Atlas de Ayn Rand y creó otra, El Amanecer, ¿no? Para adaptarla a la realidad de Argentina. Entonces hay otras áreas en las cuales también podemos lograr promover estas ideas sin alejarnos de los beneficios que tiene la parte económica cuando tienen éxito estas ideas, ¿no? Ese era mi punto. Gracias. Antes de darle la mano a Freddy, quería comentar que así como José conoció a Muso por medio de Internet y las facilidades que tenemos ahora de llegar a cualquier rincón del mundo, Gonzalo Melián contó la vez pasada, Gonzalo es vicerrector de la Universidad de las Hespérides, y él contó que él también primero había conocido a Muso por medio de sus conferencias y que él sabía muchísimo de lo que enseñaba Muso precisamente antes de conocerlo porque había visto el material que se encuentra a disposición de cualquiera que esté viendo esta sesión, pues también es cuestión de explorarlo porque de verdad se aprende muchísimo en ese contexto. Y Freddy, por favor. Muchas gracias. Voy a ser rápido por el tiempo, pero lo del debido proceso, y le pido disculpas a los abogados porque voy a navegar en aguas desconocidas para mí, pero es uno de los pilares que no se pueden votar. La semana antepasada escuché de un suramericano detenido en Estados Unidos y depositado, encarcelado o como se quiera llamar, sin ningún proceso en la República de El Salvador, que hoy en día pues tiene una buena industria, cobra por tener presos. Entonces lo metieron ahí gracias a que tenía familia en Estados Unidos que estaba en una condición suficientemente buena como para hacer trámites, empezaron una serie de gestiones a nivel judicial y lograron sacarlo de El Salvador y regresarlo a Estados Unidos porque había sido enviado bajo ciertas presunciones que no resultaron ser ciertas. Siempre he tenido esa preocupación y este es un momento bueno para decirlo, por lo menos, aunque no creo que sea una ocasión para resolver el asunto. ¿Y qué tal si los 100 y pico mil detenidos en las cárceles de El Salvador, cuando uno los ve ahí a todos que tienen un patrón, digamos, en su piel, algún signo, pero conozco gente en nuestra sociedad que tiene tatuajes y en realidad yo no soy amigo de los tatuajes, creo que incluso son desde el punto de vista de salud malos, pero no son dedicados a otra cosa, a cosas ilícitas. Y están ahí. ¿Y qué pasaría si dentro de esos 100,000 hay 1,000 inocentes? O hay 2,000 inocentes, porque no tienen un debido proceso. Yo entiendo que los salvadoreños duermen tranquilos, pero el debido proceso es una garantía que se fundamenta en el concepto de que es mejor no castigar a un inocente que dejar ir a un culpable. Pasa en la pena de muerte también. Yo sé que la sociedad sale perdiendo en ese balance, pero no podemos romper un principio que garantiza que no le vamos a hacer más daño a la sociedad. Porque quien detente el poder de determinar la culpabilidad o inocencia
fuera del debido proceso se vuelve obviamente en un ser o un individuo o una autoridad que está por encima de la ley. A mí no me convencen esas medidas que no siguen el debido proceso. Creo que es un derecho de todos. Entiendo la dificultad que hay, pero es que la sociedad organizada, las naciones organizadas, lo políticamente organizado, no puede compararse con grupos de terror, en donde no hay ningún proceso, menos debido. Entonces, ante eso, si vamos a competir comportándonos como una sociedad, pero con los mismos valores de los grupos que no tienen ninguna estructura legal, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo realmente en una civilización o estamos regresando a la época de las cavernas? Gracias, Freddy. Antes de darle la palabra a Gustavo, que habías mencionado algo en el chat, quería recordar algo también que tiene que ver directamente con Muso. Y es que él en algún momento lamentaba, por ponerlo así, que hubiera demasiado énfasis en la economía y en el mercado, porque él decía, el mercado es lo que ocurre cuando las personas intercambian libremente su propiedad. Y que para que hubiera mercado y ese intercambio sobre el cual hay demasiado enfoque, tenían que ocurrir dos cosas muy importantes. Y era un sistema jurídico apropiado, un sistema de leyes, nomos en términos hayekianos, un sistema de leyes apropiado que protegiera la propiedad, por ejemplo, y protegiera los contratos, pero también, sobre todo, decía, tenía que haber un sistema ético adecuado a una sociedad de personas libres y responsables. Y él decía, pues, lamento que no se discuta más sobre la naturaleza del derecho y de la ley, lamento que no se discuta más sobre los temas éticos que hacen posible que haya economía, que haya mercado. Es interesante que él, por supuesto, que estaba consciente de eso, pero siempre nos atrae el tema de la economía, ¿verdad? Entonces, Gustavo tenía una sugerencia y no sé si André tiene la mano levantada. Ok, luego seguimos con André. Bueno, pues básicamente realmente era un aporte que les había dejado por aquí en el chat, derivado del tema que propusiste, Luisfi. Em, a mí me gustó mucho la parte del humor que se menciona en esta publicación de Carter y yo, donde hace una comparación donde pues la casa es diferente, ¿no? Y ya aterriza la parte técnica del tema. Y lo que consigo realmente, voy a ser muy concreto, es de que el individuo se le debe respetar en relación a su propiedad privada, a sus pensamientos, a la libertad de ideas, de expresión. Y una vez que esto se altere, pues prácticamente ya existe una alteración. Y ese es un tema que lo vemos hoy en día. Y pues obviamente vuelvo a resaltar prácticamente lo importante de estas acciones, que lo vemos también en el libro de la ley de Bastiat. Y pues me quedaría prácticamente con eso. Gracias, Gustavo. Antes de darte la palabra, André, quiero, porque tal vez alguien que nos está escuchando no ha leído el artículo en cuestión y Gustavo mencionó el tema de la casa. Creo que es importante mencionarlo. El texto dice así, la diferencia entre el presidente Carter y yo, aparte del tamaño de la casa en la que vivimos, es que él está a favor de los derechos humanos y yo a favor de los derechos de los humanos, que es otra característica que vale la pena subrayar de Muso, y era su esfuerzo constante y consciente de utilizar precisión en el lenguaje y tratar de ir al fondo de los temas. Entonces, es cierto, todos repetimos derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. Yo hace un momento traté de decir derechos individuales, porque creo que es más correcto decir derechos individuales, pero Muso con mucho tino dice los derechos de los humanos.
encantadora esa forma que él tenía de encontrar dónde está lo importante en una conversación. Y dicho eso, André, por favor. Sí, yo quisiera hacer solo un inciso corto y respondiéndole un poquito a Freddy, que mencionaba que hay ciertas instituciones que tenemos que no se pueden violar a pesar de estar en situaciones muy adversas y que como sociedad perdamos. Yo creo que este es uno de los problemas más fuertes que existen del lado del liberalismo, y es que tan en serio nos tomamos cada una de las pautas que llevan pues a una sociedad libre, a una sociedad buena. Y es complicado porque al final hay que entender cómo ha llegado en los momentos en los que sí se ha llegado al liberalismo. Hay una conferencia de prensa en la que estuvo Bukele, justamente, que estaba creo que Inglaterra, y le decía uno del noticiero, ¿cómo te sientes de que hayas encarcelado a un montón de inocentes y que esté repleto de inocentes el Cecote, la cárcel de Bukele, de El Salvador? Y mencionaba, es que ustedes pueden juzgar ahora con sus instituciones formadas y con sus derechos humanos y con todas sus construcciones ya bien definidas, pero no pueden venir a hacer eso en un país que no ha pasado por lo que han pasado ustedes. Ustedes dicen eso, pero luego de la construcción sobre la sangre y la guerra, de todas las guerras europeas que tuvieron. Nosotros no. ¿Qué quieren que hagamos? Si seguimos sus normas, solo nos mantenemos en la violencia y la pobreza que tenemos. ¿Y cuál es el fin al final, si no salir de esa violencia y de esa pobreza? Entonces es complicado porque entiendo la importancia, de hecho Musso lo señala en el mismo libro, de mantener unas instituciones sólidas y una confianza en esas instituciones, pero hasta qué punto tomarle un excesivo fervor a mantenerlas nos lleva a lo contrario. Claudia, por favor, gracias. A ver, perdón, pero eso ya lo doy. A ver. Dos cosas. Primero, lo de los derechos humanos y derechos de los humanos. Qué bueno, gracias. Gracias por traerlo a la mesa, porque ahora encima, yo mi tema es los temas del feminismo liberal, ¿verdad? Eso es lo que estoy enfocado en mi columna, eso, pero justamente los derechos humanos de las mujeres. ¿Has oído esa frase? O sea, cada vez que yo lo escucho, digo, los derechos humanos de las mujeres. Oh, qué interesante, ¿verdad? Solo para que vean cómo se nos pueden desviar. El Salvador, Bukele es un mentiroso. Es un mentiroso. Pero yo te voy a decir una cosa, el coste de la seguridad que tiene El Salvador es bien alto. La gente común lo está aceptando, y la gente que se opone no se puede oponer porque ya no hay libertad de prensa. La situación en El Salvador es por un montón de gente que no se acuerda lo que nos costó la guerra a nosotros. Mi papá fue fundador de Arena y yo sí estuve en la guerra civil desde los 11 años y nacieron mis hijos, y todavía estuve en la ofensiva final y la viví. Viví no tener agua, viví no tener luz, viví no tener comida, no tener súper. Todas esas cosas las viví en carne propia. Mi hija tiene 40 años y ahorita todavía dice que se acuerda cuando digo el toc, cuando mi hermano, que murió, que era de la Fuerza Aérea, pasaba abajo porque iban a bombardear ahí en la colonia Estalón. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que los jóvenes salvadoreños ya no se acuerdan, no saben lo que pasaba. Y la responsabilidad de la falta de fortalecimiento de las instituciones salvadoreñas es lo que le abrió la puerta a Bukele. Si ustedes buscan en YouTube, van a ver cuando él en el 2015 lo entrevistan y dicen, yo soy comunista. Y lo dice abiertamente y ahí está. Entonces, ¿qué me va a decir él de fortalecimiento de instituciones? ¿Fortalecer las instituciones de violarlas? O sea, por no podía fortalecer de otra forma la institución que hubiera puesto en su lugar a las maras. ¿Por qué llegaron las maras a donde estaban? ¿Con quién eran socios las maras para llegar a donde llegaron? ¿Por qué no se pararon antes? ¿Quién se lucró? O sea, lo que está diciendo él no es una cuestión de que nosotros no hayamos fortalecido como salvadoreños las instituciones. Es una cuestión que la clase política, incluyo tanto a Arena como al Frente, no tuvieron la fuerza ni se responsabilizaron
de fortalecer las instituciones en El Salvador. Por eso todo el mundo... Así que Gracias. sí. Gracias, Claudia. Adriana tiene también una participación. Y que también soy salvadoreña. Abrimos la caja de Pandora. Sí, abrimos la caja de Pandora. Sí, lamentablemente, digo, no lamentablemente porque me voy a parecer Claudia, lamentablemente es la situación. Por principio, así es mi nueva explicación, cada vez que me preguntan, me escuchan, aunque por principio, a mí no me gusta un gobierno que tiene poder limitado. Exactamente. Por principio. No. No me gusta un gobierno que tiene poder limitado. Y lamentablemente lo tiene. Que sea él, su hermano, su mejor amigo, sus amigos del colegio, y tiene pareja, el Congreso, la Asamblea, los municipios, y tienen poder limitado. Y la manera muy hábil, porque es increíblemente hábil en la comunicación, es que expresa ese tipo de cosas. Exactamente. Es súper hábil, pero cuando a uno lo que se empieza a ver como entre las líneas, y los últimos tantos años se erosionó completamente las instituciones. Ventaja, yo no me acuerdo de la guerra, pero nací en la guerra. Ya me desveló que yo puedo ser su mamá. Casi. Pero sí, subimos mucho. Y eso es una de las cosas que habla del liberalismo. Subimos muchísimo índices de libertad económica, porque subimos de pasos agigantados, no solo por las reformas que hicimos, sino porque la situación había sido tan terrible entre el 80 y el 92, que para arriba es ganancia. Y las mejoramos, dolarizamos, privatizamos las telecomunicaciones, privatizamos creamos AFPs privadas, un montón de cosas. Pero no fortalecimos la división de poder, no fortalecimos que era una buena institución, no fortalecimos la parte de cuentas, y por intentar poner de arriba para abajo toda una estructura de cómo tuviera que estar el país, no vimos a la hora de las horas cómo realmente funcionaba y qué podemos mejorar. Entonces sí, se nos fortaleció, y solo para aclarar, él no es nuevo, él empezó la carrera política en el 2009 y viene con su discurso desde, estoy segurísima, 2010. Es el más político que puede haber. Es bastante encerrado, sí. Pero mejor que no es ya, le pasa perfecto. Estamos por terminar, pero yo quiero aprovechar la oportunidad para leer algo de la página 62. Yo pensé que ibas a decir de tener 2 banacas. ¡Hombre! Esos diseños en este book club. Buenísimo. Quería aprovechar eso porque las violaciones a los derechos de los humanos se dan de formas en que no nos damos cuenta. Y como este es un mensaje muy puntual de Musso, me parece que quiero terminar con esto y con otro pedacito por ahí, pero él reclama como violaciones de los derechos individuales, de los derechos de los humanos. Lo siguiente dice: tasas impositivas que discriminan según cuánto tiene o produce un individuo, el impuesto sobre la renta. Obligación para unos de sostener a otros, quienes escogen no aceptar un puesto de trabajo con menor sueldo, el seguro obligatorio del desempleo. Obligación para unos de pagar salarios mayores a los mutuamente pactados entre empleados y empleadores, salarios mínimos. Tasas impositivas para impedir que unos compren a otros, obligándoles a comprar a un tercero al que libremente no habían elegido, impuestos proteccionistas de importación. Devaloración del ingreso real de quienes en su vejez subsisten de pensiones y seguros que compraron con su trabajo de juventud al devaluar el dólar, en este caso, cuando lo correcto es evitar que el más cruel impuesto, que es la inflación. Por cierto que Ricardo Rojas, que lo hemos mencionado varias veces, tiene un libro también que recomiendo mucho, que se llama La inflación como delito. Y quiero terminar con un homenaje a Musso a través de una canción que él y sus compañeros fundadores de la universidad cantaban cuando esta Casa de la Libertad era un sueño. Y la canción es Sueño Imposible de Don Quijote, que en uno de sus
que en varios de sus versos, en una de sus estrofas dice: es mi ideal la estrella alcanzar. No importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien sin duda ni temer, y dispuesto al infierno llegar si lo dicta el deber. Así que viva Muso y muchas gracias a ustedes por...